Congreso del Hombre Argentino siempre fue el ámbito propicio para la reflexión, el debate, el intercambio entre pensadores y hacedores, más allá de su lugar de trabajo o pertenencia. Este año la invitación es a debatir intensamente y a discutir alternativas con ejemplos creativos diferentes, las políticas culturales llevadas adelante en otros municipios de nuestro país. Ese cambio que se está produciendo hace que la cultura popular quede aplastada en ciertos lugares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esas minorías que controlan las economías, los medios de difusión, o sea, que controlan el poder. Y otra cosa, esa cultura se transforma en una mercancía, es algo que se vende, que va al mejor postor. Entonces ya no es la difusión de algo que hace el hombre en sí, sino que es la venta de algo que hacen por ahí unos pocos. Siempre hemos procurado hacer visible, como diría uno de los coordinadores de nuestra área cultural, esa otra cultura, de ese otro Carlos Paz que está invisibilizado por las luces de una cultura mediática, mercantilizada, que con sus brillos y sus flashes deslumbra, pero no alumbra. El acto cooperativo, el operar en conjunto, es un acto cultural que refiere a la mediación simbólica, operativa entre los seres humanos. Y es un acto político, por excelencia, que tiene a un otro como constituyente y constitutivo de la esencia humana, donde es imposible ser sin accionar con ese otro. El proyecto nuestro es seguir para adelante. O sea, es todo el año que viene y todos los años hacer como se hizo la Semana Americanista. Y me puse a pensar cuál podría ser el aporte, teniendo la posibilidad de compartir con gente de la COPI. Está bueno sentir esto de que haya instituciones que tengan una decisión concreta de sostener espacios de producción cultural y de discusión. Construir el presente como un presente que lucha por la igualdad, la justicia, la solidaridad, la emancipación y en común con el resto de los hermanos latinoamericanos. Gracias. Llevando una piel nueva de este sol, no pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Buenos días a todas y a todos. Es una alegría estar acá y ver también caras amigas, viejas caras, no viejas, sino antiguas, mejor dicho, porque viejo es otra cosa, de los anteriores congresos, de esta lucha que hace años que se lleva adelante, tanto en Cosquín como nosotros en Villa Carlos Paz. Hace más de 20 años que nos conocemos con Mirta y con muchos de ustedes y sabemos que hay que pelear, luchar y seguiremos peleando y luchando porque hay cosas que cada vez vemos que son más difíciles de lograr. Yo voy a ser bastante breve porque después Fernanda también tiene que hablar y vamos a presentar un pequeño video con respecto a las actividades que realiza la COPI. Yo quería tomar un breve tema, o sea, aclarar un poquitito, aunque la mayoría lo sabe, de qué concepto tenemos nosotros sobre lo que es la cultura popular. Y encontré una frase de Josh Reuter que dice: estudiar y aprobar en lo posible. La cultura popular no es un pasatiempo, es un compromiso moral. La cultura sabemos todos que es muy amplia, hay sistemas simbólicos, hay comportamientos cotidianos, o sea que toda la actividad del ser humano relacionada lo llamamos cultura. Ahora, ¿qué es lo que podríamos llamar como cultura popular? También, si vamos a buscar definiciones, tenemos Margulis, Galeano, Stavenhagen, Lionel Durán, etcétera, donde cada uno da su punto de vista, pero en general, en todos, surge
que la cultura popular es aquella cultura que nace de abajo hacia arriba. Es una cultura que también podría decirse que es una cultura de clases, pero es una cultura solidaria. Es una cultura que los productores y los consumidores son los mismos individuos, son todos los que lo desarrollan. Ahora, en nuestra América y acá en Argentina, dentro de la cultura popular podemos tomar vertientes como la de los pueblos originarios y la llamada cultura mestiza, pero no en el sentido mestizo solamente como al principio, que el mestizo era la mezcla del indio con el español, sino un mestizaje ampliado a las culturas africanas y a las culturas populares de los inmigrantes. Argentina sabemos que es un país, yo una vez lo dije y casi hubo alguien que me mató. Yo dije, somos todos mestizos acá, a fin de cuentas. Aunque no lo seamos por sangre, lo somos por cultura, lo somos por la forma de vivir, o sea, por cultura. Porque somos todos mezcla. Yo creo que no hay nadie de nosotros que estamos acá que no tenga algún pariente europeo o de otra parte de América, o africano o indígena. Entonces, tenemos que asumir, eso es lo que le falta al argentino, que no asume quién es. Por eso que a veces se encuentra no ubicado y que a veces también por eso no sabe valorar quiénes somos y lo que tenemos. Si hablamos entonces de esa cultura popular, también podemos pensar, aunque ahora no tanto, entre una cultura rural, campesina y la cultura de las grandes ciudades, aunque hoy se han ya ido mezclando, porque tenemos cultura de la ciudad en las zonas rurales y al revés, cultura de zonas rurales en las grandes ciudades. Había alguien que decía que para entender la cultura popular teníamos que tomar términos contrapuestos, por ejemplo, y decía cultura dominante y cultura popular o dominada, cultura capitalista y cultura popular o proletaria. Otros hablan de alta cultura, aquella académica e intelectual, y cultura popular como una cultura más vulgar, podríamos decir nosotros, ¿no es cierto? Pero hay una forma ya mezclada, y vemos que hoy, por desgracia, los sectores estos de la llamada cultura dominante están ejerciendo poderosas influencias culturales en todos nosotros. La tecnología, que es tan buena, pero también tiene su parte mala, hace que esos medios lleguen hasta todos los hogares, hasta todos nosotros, y que haga que mucha gente, y eso lo sabemos, esté ahí atada a un televisor, a una computadora, y entonces ahí pasan no solamente mensajes verbales, sino conductas, acciones, y vemos que se transmiten también, como todos, mensajes corporales, actividades, mímicas, lenguajes, jergas, hasta tipos de belleza físicas. Todo eso hace que esa cultura nos esté invadiendo. Entonces, esa cultura, ¿cómo la llamaríamos? Esa no es una cultura de que el pueblo ni nadie la construya, sino que es una cultura que viene al revés. Yo dije que la cultura popular iba de abajo hacia arriba, esta es al revés, de arriba hacia abajo. También la otra diferencia, que la cultura popular es una cultura de muchos que la elaboran, la otra cultura, que le vamos a llamar cultura de masas, está elaborada por poca gente que maneja ese punto de llamar de dominación. ¿Y por qué le decimos de masas? Nosotros cuando pensamos en una masa, pensamos una masa de cocinar, de la harina, el agua, o las masas de los alfareros. ¿Qué se logra con eso? Mezclar y homogeneizar, o sea que cada elemento va perdiendo su identidad para luego hacer otra cosa completamente diferente. Entonces, vemos que
ese cambio que se está produciendo hace que la cultura popular quede aplastada en ciertos lugares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esas minorías que controlan las economías, los medios de difusión, o sea, que controlan el poder. Y otra cosa, esa cultura se transforma en una mercancía, es algo que se vende, que va al mejor postor. Entonces ya no es la difusión de algo que hace el hombre en sí, sino que es la venta de algo que hacen por ahí unos pocos para que los demás los adapten y vayan transformando sus formas de ser. Entonces esa cultura de masas es una cultura para consumo, y esa que mismo vino de arriba para abajo responde, por suerte, no para ellos, para nosotros no, a un sistema. Estábamos hablando, recién hablaba Jorge, de los problemas que existen hoy en el mundo, tanto económico como social. Todo está relacionado. Esos mismos problemas, si hablábamos recién que la cultura es todo lo que hacemos, también. Entonces, ese sistema es el que, si nosotros no tomamos conciencia y trabajamos de otra forma, también nos va a avasallar y nos va a empobrecer y nos va a ir destruyendo. Así como se empobrece económicamente a un pueblo y se lo va degradando, también por ese medio cultural se puede degradar y se puede destruir las grandes culturas. Entonces tengamos en cuenta eso. La cultura popular es una cultura para ser usada, la cultura de masa es una cultura para ser vendida al mejor postor. Tengamos en cuenta eso, y tengamos en cuenta y aceptemos esa variante, esa gran riqueza que tenemos en Argentina y en América, de que tenemos culturas mestizas, podríamos llamarlas así, mezcladas con los neoafricanos, con los inmigrantes de diferentes partes del mundo, con la parte étnica de los pueblos originarios y de los primeros también conquistadores. Yo quisiera hablar, esto lo voy a leer porque es un trozo que lo dijo un conocido nuestro que siempre venía a los congresos, que era Adolfo Colombres, que dice que mientras la cultura popular sea una cultura en fuga de sí misma, se seguirá consumando nuestra derrota. Y por el contrario, cuando ésta gane terreno para su propia movilización, más que por concesiones paternalistas, será enaldecida y reivindicada por los mismos que la generan. Se estará recorriendo ese áspero camino que llevará nuestra identidad a su plenitud tras desmontar los aparejos de la penetración cultural. Cuando yo escribía esto y pensaba, descarté así algunas palabritas que me parecen que son importantes cuando dijimos que es una cultura solidaria, una cultura que requiere comunicación y una interacción humana, una cultura que necesita que se tome una conciencia compartida y con una base de identificación. Si nosotros, para aquellos que conocen las bases de lo que es el cooperativismo, vemos que muchos de estos términos, esta filosofía, diríamos, es la base del verdadero cooperativismo. Por eso nosotros dentro de la COPI estamos trabajando en la difusión, en el desarrollo, en la reivindicación de la cultura popular, no solamente desde hoy, ya después lo van a ver ustedes, hace más de 20 años, desde antes que se organizara junto con Cosquín aquel primer congreso que se hizo en el año 1992. Y hay que seguir luchando. Nosotros seguimos luchando a pesar de todos aquellos que nos critican y dicen que nosotros tiramos el dinero así en cultura. Yo creo que no, nosotros invertimos en cultura y en desarrollo. Gracias. Yo soy trabajadora de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, pero vengo en representación de un colectivo de trabajadores asalariados y ad honorem, que hace más de 20 años desarrollamos este espacio cultural dentro de la COPI. Traíamos esta experiencia para compartirla,
porque la mesa a la cual nos convocan de visibilización y circulación y fortalecimiento de manifestaciones culturales emergentes, wow, o no reconocidas socialmente, realmente nos movilizó. Porque desde siempre hemos procurado hacer visible, como diría uno de los coordinadores de nuestra área cultural, esa otra cultura, de ese otro Carlos Paz que está invisibilizado por las luces de una cultura mediática, mercantilizada, que con sus brillos y sus flashes deslumbra, pero no alumbra. Este trabajo cultural tiene su génesis en el proyecto político institucional de la COPI, que, como decía Tati, el gerente de la COPI, porque hemos tenido historia somos lo que somos, y tenemos presente porque tenemos esa historia que nos constituye. Para hablar de nuestra historia, decía Edith de la COPI, y referirnos a la relación que hace una cooperativa, la COPI haciendo cultura, es preciso comenzar diciendo que somos trabajadores primero de una cooperativa de usuarios, que basa su principio en el acto cooperativo, entendiéndolo no desde el punto de vista jurídico, sino como una relación profundamente humana, como ese acto cultural primario y esencial para la vida humana, como recién hablaba Jorge. El acto cooperativo, el operar en conjunto, es un acto cultural que refiere a la mediación simbólica, operativa entre los seres humanos, y es un acto político por excelencia, que tiene a un otro como constituyente y constitutivo de la esencia humana, donde es imposible ser sin accionar con ese otro. El acto cooperativo es siempre un acto creativo de resistencia contra la adversidad. Pensemos en el cachorro humano, ¿podría sobrevivir aún hoy sin un otro? Pero también contra la injusticia, que permite la organización de los desposeídos, como lo fue para nosotros los cooperativistas y para la sociedad en general, los probos pioneros de Rochdale, que dieron origen a las primeras cooperativas, las cuales nacieron en el contexto de los albores de la sociedad mercantil, hablando de mercancía que decía Edith. En el caso de la COPI, también una dirección mercantilista marcó su origen, ya que la ambición lucrativa de los loteadores privados allá por 1940 provocó no solo el desarrollo inarmónico de la ciudad, que aún hoy padecemos, vayan a Carlos Paz y van a ver lo difícil que es andar por las calles, sino fundamentalmente provocó una crisis en la rudimentaria prestación del servicio de agua. En ese contexto nació la Cooperativa de Aguas Corrientes allá en 1963, para solucionar, con el trabajo mancomunado y solidario, las secuelas del egoísmo mercantil inmobiliario. Pero con el correr de los años, fundamentalmente sobre finales de la dictadura, el contingente de trabajadores de la COPI inicia un proceso de compromiso social, político y gremial, renaciendo la vocación solidaria y fundacional del cooperativismo, por resistir y beligerar, abreviando en el ideario rochadiano de los socialistas utópicos, y junto con las reivindicaciones laborales, comienza la defensa de la institución y sus principios. Escribían entonces los trabajadores, miren qué año, miren qué papel viejo: ya no podemos estancarnos solo en la lucha por un salario digno, sino que debemos avanzar en las soluciones al problema del agua, en la defensa del sistema cooperativo, de quienes pretenden, por intereses individuales, convertirlo en una mercancía de poder. Edith hablaba de la cultura también como mercancía y como disputa de poder. Luego, despidieron 3 compañeros trabajadores delegados. Los trabajadores se organizaron el progremio, se juntaron con el movimiento Juventudes Políticas, Mojupo, y conformaron una lista para ganar en la asamblea de elección de nueva renovación de autoridades del Consejo de Administración de la COPI. La ganaron, se reincorporaron los delegados despedidos y los trabajadores organizados empezaron a formar parte del Consejo de Administración con voz y voto. Fue una época épica, de muchísima participación y discusión, pero de mucha creatividad de entrega. Por aquella lucha, y lo hecho en estos 50 años de la COPI, principalmente a partir del año 87, hoy la cooperativa integral puede dar muestra de una reconocida y eficiente gestión de los servicios que presta: agua, cloaca, telecomunicaciones, banco de sangre, sepelio, en Carlos Paz, San Antonio, Mayo Sumá, Cuesta Blanca, Dicho Cruz, Talaguasa, Estancia Vieja, y aquí, por la zona, asociada con 13 cooperativas
En Arcó prestamos servicio de agua en Huerta Grande, Villa Yardino, La Falda y Valle Hermoso, de cloacas. Y el servicio de gas en Carlos Paz, asociados en Carlos Paz Gas. Aunque esta gestión municipal nueva, y hoy hablábamos con Jorge respecto a la discusión y las disputas con el poder político, no nos quiere reconocer. Y hasta nos permite esta acción colaborar solidariamente en otras localidades, como fue en Villa La Tela, en Córdoba, o ahora aquí mismo en Carlos Paz, también con el servicio de agua. Pero ¿saben qué? Fundamentalmente, todo esto que hemos hecho es básicamente producto del trabajo humano, entendido como un acto cooperativo, un acto cultural recreativo. Decíamos en 1996, con motivo de la nueva edición de la revista Fin de Siglo, que tan generosamente Vicente Citolema nos permitió reeditarla en el marco del Congreso Latinoamericano de la Cooperación. Miren qué interesante. En el tiempo en que el quehacer humano ha perdido su justa valoración y su trascendencia creativa, la COPI, encargada desde 1964 de brindar el suministro de agua corriente, demuestra que todavía son posibles las gestas de un trabajo solidario. Su historia de luchas toma hoy una renovada vigencia y la ubica como paradigma de solidaridad, decencia y coraje civil, en épocas, 1996, en que el pragmatismo y la corrupción recorren los pliegues del poder. Pero ese proceso, y ahí entramos nosotros, de lucha, de resistencia, también fue cultural. Primero hacia adentro, con el contingente de los trabajadores de la cooperativa, comprendiendo los trabajadores que el trabajo creador se consigue asumiendo la conciencia de que ese trabajo es siempre posocial y que la única forma de ser fiel a esa concepción es no siendo objeto de un empleo, como es una pala, sino sujeto del trabajo, de la cultura del trabajo solidario. Y hacia afuera, instituyendo un área de desarrollo cultural, que inclusive, saben hoy, figura en el objeto social del propio estatuto de la COPI como un servicio que cuenta con presupuesto propio y que desde el año 2012 tiene rango gerencial. ¿Cuánto dedica la cultura muchos de los municipios, de los estados? ¿Qué lugar ocupa cultura en el organigrama? Pensémoslo, a veces son de direcciones, cuando es secretaría, ¿de quién dependen? Tema a reflexionar. Vale la pena traer las palabras para nosotros muy importantes del director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Cunio, que en un reportaje dijera: la cultura es un bien de interés público y tiene que responder a políticas públicas en función del beneficio para la sociedad. Nosotros, humildemente, siendo una cooperativa chica, una empresa privada de capital social, sus dueños son los socios, brindamos los servicios con sentido público, entre ellos los servicios culturales. Para adentrarnos en lo que hacemos en la cultura en la COPI, nosotros tenemos un marco conceptual desde donde partimos, donde señalamos que el hombre, en sus relaciones de intercambio con otros hombres, inequívocamente a través del trabajo, concretiza un determinado sistema económico que está basado en el capital. Tenemos que poder entender eso. Y el capital, pasa a ser el principal regulador de estas relaciones que tiene al hombre trabajador como la principal fuente de acumulación. Tal como aquí se expresa, esta estructura obviamente deshumaniza al hombre en sus vínculos con el entorno y también en las relaciones humanas que establece. Sin embargo, como contrapartida, se recrean relaciones de solidaridad y cooperación entre los hombres, en pos del bien común. Este marco histórico determina un sistema económico-social donde se desarrolla el producto cultural, que sirve de base para la construcción de una subjetividad, tanto individual como colectiva, que a su vez sostiene indefectiblemente los valores de la cultura dominante, desarrollada por una determinada clase social en un momento histórico determinado. Nosotros nos referenciamos a la otra cultura, la de la otra clase social, la de la solidaridad y la cooperación, decía Edith, la de todos los días, donde uno se siente protagonista de una historia colectiva, aquella invisibilizada y no reconocida socialmente, como dice la convocatoria, llamando a la cultura popular. No tenemos más discusión.
Entendemos que el desarrollo de esta cultura popular debe ser un proceso de descolonización. Hablamos de los 500 años. Para descolonizar es preciso armarse de un concepto político de cultura. Es decir, no ver la cultura como un área aislada, algo que está ahí que no tiene nada que ver con la política, la economía, no, ¿sí? Tiene mucho que ver y aparte es un área esencial del progreso social, con miras a incrementar la calidad de vida, decíamos, de la existencia humana en todos los órdenes, no solo el cultural, impulsando la participación crítica tendiente a modificar la realidad. En este sentido, compartimos aquello de que no es posible mantenerse en la ilusión de ser neutrales, dado que la neutralidad no es más que la cobertura de quienes se esfuerzan, y esto lo compartimos, en hacer pasar este orden económico, social, cultural existente como que está dado, es natural. Naciste en cuna de oro, naciste en cuna de... No. Nosotros nos procuramos justamente y nos pronunciamos por su transformación, intentando el aporte para el desarrollo de una identidad cultural popular latinoamericana. Con este marco conceptual, el área de desarrollo cultural de la COPI comienza ya por los años 90, decíamos, ante la proximidad de la recordación del contundente encubrimiento, genocidio, saqueo de América en 1492, que fuera producto claramente del objetivo mercantilista que permitió un gran flujo de oro y plata a Europa como aporte capital inicial para el desarrollo del incipiente capitalismo en pleno apogeo de la revolución industrial. Aquel hecho, 500 años después, movilizó la conciencia y nos marcó con una identidad y una lucha y una historia común de sangre. Por ello, es que se valoró oportuno en 1492 generar este debate sobre lo que algunas veces fueron los dueños de estos territorios, trayendo al hoy la cultura de nuestros ancestros, nuestra propia cultura, sabiendo que la misma subyace en nuestra memoria colectiva y pugna tosudamente por perdurar a través de los siglos, que como decía León Gieco, todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Fue esta la pauta que nos marcó el camino para la recuperación de esa identidad profundamente latinoamericana, enraizada en lo mejor de nuestra cultura popular. Se organizó, como dijimos, con la Dirección de Cultura de Cosquín, Edith hacía referencia, con la Universidad Nacional de Córdoba y la COPI, las primeras jornadas americanistas. También desde el área de cultura, ¿lo vieron? Conformamos eso que decía Centro de Investigación y Proyección en el área de Ciencias Sociales, con el que se organizó en octubre de 1992 esa charla con Aliberti a los 500 años. A partir de esta actividad, donde ustedes vieron que los estudiantes secundarios preguntaban, claro, ahora todos hablamos de los 500, ¿qué va a pasar en el 501? La COPI se comprometió y asumió un compromiso político público de aportar a la conciencia crítica, con una actividad todos los octubres, como forma de mantener encendido el proceso de recuperación histórico-cultural y abrir un espacio a todos los actores sociales que son productores de significados, símbolos, sentidos e identidades. Al año siguiente se inaugura el primer Congreso Latinoamericano de la Cooperación, que en el año 2012 tuvimos su 20ª edición. Durante estos 20 años seguimos tercamente trabajando en el área de desarrollo cultural, a pesar de los vaivenes de una época histórica muy difícil que nos tocó vivir en la del 90 a todos. Fue difícil sostener y defender el acervo cultural popular, pues justamente íbamos a contramano de los valores dominantes que provocaron un culturicidio. Y aquellos valores, se recordarán, era lo light, lo liviano, la ruptura del tiempo, era todo ya, aquí y ahora, la precarización de las relaciones interpersonales, con un marcado individualismo y hedonismo, la ruptura de normas, la conformación de una conciencia crítica, precariedad del lenguaje. Pasamos de tener la cantidad de palabras que teníamos allá por el 70, 2.500 palabras, pasamos a tener 800 palabras, no manejábamos un solo concepto. La conformación también de un desprestigio del saber, por ende, la ausencia de proyectos comunes, cultura de masas, cultura de élite, marcado desarraigo, dificultad en la construcción de una identidad local que nos contenga y pérdida de valores constitutivos para el desarrollo de una sociedad soberana. Ni qué hablar cuando llegó 2001, ¿se acuerdan? Ese 2001 que produjo la ruptura del total del tejido social también nos trajo
como consecuencia a esa dificultad, un difícil avance en la consolidación del proyecto de cultura de la COPI. A pesar de todo ello, pero también, y esto es importante decirlo, en el 90 resistimos. Como forma de resistencia, desde el área de cultura hemos sostenido 20 ediciones de los encuentros latinoamericanos de la cooperación. Y como escribió un compañero, y lo voy a leer porque es hermoso, convocándonos cada año en la vigencia de la memoria, que es capaz de alumbrarnos el camino que hemos recorrido, encontrándonos con quienes resisten a la banalidad como forma de relación y al consumo como realización de las personas, con los que gozan con la alegría compartida, con los que despliegan las alas, con los que hacen de la ética una práctica cotidiana de vida. Vale destacar, y ustedes lo vieron, que pasaron miles de personas de todas las edades de todo el país. Integramos trabajos grupales, disertaciones, actividades artísticas. Participaron organizaciones sociales y políticas como era la Unión de Campesinos de Poriasco del Chaco, Casa de Memoria de Rosario, Taller de Educación Popular de Salta, Docente de Buenos Aires, ATD de Chubut, Minero de Río Gallegos, etc. También para representantes de la cultura en general, políticos, artistas, intelectuales, recordamos Marta Maffei, Sindicato de las Docentes a nivel nacional, Luis Rigale, los curas Luis Almedo, Marta Peloni, Víctor Hacha de la zona, porque no solamente venían gente del resto del país, mucha gente de acá, de la propia zona participaba. Víctor Hacha, Nicolás Alessio, Eve de Bonafine, Leo Rosigner, Liliana Herrero, Hamlet Lima Quintana, Ariel Petrocelli, Norman Brisky, Juan Saavedra, Luana Berkins hablando de la identidad, Rubén Drío, Osvaldo Bayer. ¿Qué decirles? También en estos 20 años hemos abierto y sostenido diversos espacios, como fueron talleres culturales que ustedes lo vieron ahí, de danzas afro-indo-latinoamericanas, clásicas, tango, teatro, percusión, fotografía, filosofía, papel musical, papel nono, divino lo que hace la gente, los adultos mayores, recuperando la creatividad y la alegría en la calle. También hicimos la escuela primaria para adultos en el centro de la COPI, curso docente. Hicimos una escuela integral de arte. ¿Vieron cuando los chicos empiezan a comprarme la guitarra? No, ya la dejo la guitarra. Ahora quiero hacer dibujo. Bueno, ahora es más común. En esa época no había escuelas integrales. Los chicos iban los sábados, lo vieron ahí. Y hacían integradamente plástica, música y expresión corporal. Y nosotros, muchos de nosotros, compañeros que están aquí, íbamos a colaborar, a limpiar, a darles el desayuno. Fue hermoso. Hicimos taller de educación popular. Ustedes lo vieron a Tato Iglesias. Encuentros para la creación de la Escuela de Psicología Social en Carlos Paz, con gente de la Escuela de Pichor Rivière de Buenos Aires. Charlas de debates, conferencias, que hoy son las tertulias. Ustedes vieron ahí a Martín Becerra, Luis Bilbao, Martín Fresneda, Gustavo Peirotti, Claudio Oroz. ¿Qué decirles? Conformamos una comisión de eventos populares, junto a organizaciones de la Carlos Paz, la biblioteca, la Club de Abuelos, escuelas primarias, y desarrollamos varias cosas. Hicimos la Semana de Carlos Paz, también desarrollamos, me recuerdo que ahora que la veo a Mirta, el taller de ermitas, el taller de imagineros argentinos con Juan de Año. También hicimos 2 cursos populares en plena caída, 2001, ¿se acuerdan? 2001. Nadie se movía, estábamos inmovilizados o peleando, por supuesto, por recuperar mucho lo que tenía expropiado en el corralito. En el 2002 hicimos 2 cursos populares. Participaron de las marchas del 24 de marzo, porque también eso forma parte de la memoria. Participamos en talleres culturales en cuanto a eventos solidarios a abrir. Conformamos murgas barriales, escolares, a través, y quiero rescatar, del trabajo voluntario de los tercos soñadores de la COPI. Es más, ahí lo vieron, aquí está Raquel presente. Vinimos a colaborar en la conformación de la murga Santa Chapita, que para nosotros es un orgullo. También desarrollamos la formación hacia una cultura del agua, con esa visita, 20 años recorriendo las plantas. Realizamos talleres mensuales con los trabajadores de la COPI. ¿Saben para qué? Para seguir reflexionando sobre qué es el acto cooperativo. Cuando arreglamos un caño, cuando hacemos cultura, ¿qué tiene que ver la cultura con cuando arreglamos un caño? Eso debatimos en esos espacios. Innegablemente, aquellas condiciones del 90 han ido variando, no podemos negar, particularmente en 2003.
con el protagonismo de ciudadanos, los jóvenes en especial, y políticas estatales, nacionales, públicas, por la que la gran mayoría ha ido recuperando una porción importante en la distribución de bienes, no solo materiales, sino también simbólico-culturales. Como diría Juanjo Villafañe, va a estar el viernes, paso el chivo, el impacto distributivo cubre todos los estados. Nunca han circulado imágenes, metáforas, pensamientos críticos con la velocidad y el volumen actual. Existe un estado poético de la política. Por ello, esta nueva década en el área de desarrollo cultural elegimos ser originales, así ni nomás, que no es otra cosa que volver a los orígenes, embarcándonos más apasionados que nunca en la búsqueda de orientaciones que contribuyan en el camino que ya viene transitando el pueblo de reparación de la vulnerabilidad social, de reparación y reconstrucción del tejido social y de nuestra propia identidad. Contribuir para que nuestra comunidad se nutra de ese estado poético de la política desde el accionar cultural es nuestro desafío. Solo así seguiremos siendo fieles a algo que escribió el cuerpo social de la COPI, que somos los trabajadores, los delegados y los consejeros, y que decía que la misión que colectivamente elaboramos, que ya ve, decía, una organización que promueve la cooperación como modelo de gestión en los servicios públicos y emprendimientos sociales y culturales, sustentada en un proyecto político que tiene como columna vertebral la consecución del bien común. Por último, la Casa de la Cultura. No somos las únicas cooperativas que tienen una Casa de la Cultura. Río Ceballos tiene la Casa Azul. En el 2012, la COPI abrimos la Casa de la Cultura, dando respuesta a la demanda de hombres y mujeres trabajadores de la cultura que desde hace muchos años vienen buscando un espacio alternativo. Es una casa abierta a la cultura y también un espacio de resistencia que pretende convertirse, como tiene en Buenos Aires, el Centro Cultural de la Cooperación. Nosotros queremos ser así, el Centro Integral de la Cooperación. Desde esta Casa de la Cultura inauguramos los ciclos de audiovisuales, los ciclos de música, de teatro, ronda de cuentos. Seguimos reivindicando las calles, como siempre, con la alegría que viene de la mano de la cultura en el espacio público, defendiendo un proyecto que pretende aportar a mejorar la calidad de vida entre todos y entre todos, todas y para todos y todas. Es decir, seguir trabajando por el bien común para construir un mundo que sea digno de ser vivido, un mundo más saludable. Diría Laura Russo, es la coordinadora del Teatro Vocacional de la COPI, en la Casa de la Cultura de la COPI encontramos un espacio brindado generosamente, donde celebramos crear en libertad, sin condiciones de ningún tipo, solo la de ser felices con lo que hacemos los unos con los otros. Por último, y como tan lúcidamente nos convocara el filósofo Ricardo Foster, nuestra responsabilidad en este tiempo argentino es ser parte de esa memoria, de ese futuro, pero en el sentido de construir el presente, como un presente que lucha por la igualdad, la justicia, la solidaridad, la emancipación y en común con el resto de los hermanos latinoamericanos. Nuestro aporte desde el área de desarrollo cultural va en el mismo sentido, no pretendiendo ver el cambio, como decía León Gieco, sino humildemente haber dejado algo en el camino andado que pasó. Pero qué bueno que podemos ir viviendo algunos de esos cambios que se están produciendo. Muchas gracias.